Quiero inmediatamente presentarles al señor Tolmasquim. Él es profesor, es investigador de la Universidad Nacional de Río de Janeiro de Brasil, Harvard Kennedy School. Es ingeniero de producción de la Universidad Nacional de Río de Janeiro, doctor en economía. Además posee maestría en planificación energética. Del 2005 al 2016 trabajó como director de la empresa de pesquisa energética, autoridad de Brasil que realiza el planeamiento y que investiga, además, los temas energéticos. Es responsable de conducir estudios y proveer propuestas técnicas y apoyo al Ministerio de Energía y Minas y a todo el aparato del gobierno que desarrolla políticas energéticas, incluyendo las subastas de energía. Trabajó como viceministro y ministro interino del Ministerio de Energía y Minas. Su presentación es muy amplia, pero creo que con eso lo vamos a poder conocer mejor con su presentación. Señor Tolmasquim, adelante y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Ustedes vão precisar de los aparelhos de tradução. Eu vou explicar por que eu não hablo em espanhol, porque minha experiência falando espanhol não foi muito boa. Uma vez eu fui invitado para fazer uma apresentação em Costa Rica. E antes da apresentação, o organizador me convidou uma noite antes para tomar uma copa de vinho e falamos bastante. E no fim da cena, ele me disse: interessante, eu não compreendo nada que os brasileiros falam, mas eu compreendo perfeitamente o seu português. E eu disse: mas eu estou falando em espanhol. Então, a este momento, eu compreendi que eu não hablo espanhol. Então, eu não vou submetê-los a este problema, eu vou, por precaução, falar em português. Então, muito obrigado. Queria agradecer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el convite, por esta oportunidad de hablar sobre desde energético, que es algo que yo he trabajado toda mi vida. Como me dijeron, cuando dijeron esta mi presentación, yo soy un profesor de posgraduación y planificación energética y que he sido llamado hace 15 años y invitado para ser viceministro de Energía. Y cuando me dieron la tarea de coordinar un grupo para hacer un nuevo dibujo del mercado de energía. Entonces nosotros hemos reformulado todo el mercado de energía y una de las propuestas era crear una institución, una empresa que pudiera hacer la planificación. Y en una etapa del proyecto yo he pedido permisión para la ministra para poder salir del cargo de viceministro y ser responsable por la implementación de la empresa. Yo me torné primer presidente de esa empresa durante 12 años. Entonces yo voy a intentar contar un poco la historia de cómo nosotros hemos creado esta empresa, esta institución y que puede ser útil para ustedes aquí en Perú. Entonces, para poder hacer esta presentación, es importante contar una historia. Y la historia yo voy a empezar por la primera reforma del marco regulatorio, que fue en 96, después la segunda reforma, que es la que yo he coordinado con el grupo de trabajo, después la creación de la empresa de pesquisa energética y las tres funciones principales que esta empresa tiene, que es la parte de planificación, parte de producción y divulgación de información y la parte de apoyo al gobierno en la toma de decisiones.
Bueno, pero antes de empezar la primera reforma, quiero contar cómo era antes de 1996 el sistema eléctrico brasileño. Él era muy parecido con lo que ha sido en varios países de América Latina. Era un sistema integrado verticalmente, o sea, a generación, transmisión, distribución, comercialización, que era ejecutado sobre todo por una empresa estadual, federal, que era Eletrobras, pero que también teníamos algunas empresas en los estados. Brasil es una federación, tenemos varios estados allá. Bueno, y esta empresa que era Eletrobras, ella era la responsable por la planificación y por la operación del sistema. Entonces, ellos tenían un grupo que llamaba GCPS, Grupo de Coordinación y Planificación del Sistema, que juntaba a todas las empresas del grupo, del sector, y ellos hacían una planificación juntos. Y lo que estaba en la planificación era determinativo, o sea, lo que está escrito tiene que ser después implementado, tiene que ser realizado. Las plantas tienen que ser construidas por ellos mismos, o sea, las líneas van a ser construidas por ellos mismos. Este modelo ha ido bien durante un buen desarrollo. Brasil creció mucho, pero en la década de 80 nosotros hemos tenido una gran crisis en Brasil y ya no hubo la fuente de financiamiento, de financiación, y también se usó a Petrobras para controlar los precios. Y eso llevó a que a Eletrobras ya no tuviera más recursos para financiar las obras. Además de eso, la remuneración de los invertidores era con una tasa de retorno garantido. ¿Qué quiere decir? Que si la obra costaba 2 veces más de lo presupuestado, no había problema, porque la tasa de retorno de Eletrobras estaba garantizada. Entonces, no había ningún incentivo para que sean eficientes. Entonces, las obras demoraban 3, 4 veces más tiempo para serem concluidas, y el costo, bueno, era muy alto. Entonces, en 96, han hecho una reforma liberalizante y parte. Debido a esta cuestión de Eletrobras, el modelo de la Eletrobras en este periodo, hubo también, claro, una ola liberalizante con relación a reformas en la Inglaterra que influenciaron Brasil. Bueno, ¿cuál era la filosofía? Era la competición en la generación y en la comercialización, y regulación en los monopolios naturales, que la transmisión y a transmisión y distribución. Bueno, la operación que era hecha por Eletrobras salió de Eletrobras y fue creado una operadora independiente del sistema que pasó a hacer esta operación. También han creado un mercado para la energía, y se creó también una agencia reguladora independiente. Se ha privatizado gran parte de la distribución, más o menos como el 85%. Bueno, ahora más que eso también es privatizado, y los consumidores, los grandes consumidores, os de más de 3 megawatts, podían escoger, no estaban comprar de la distribuidora, se podían escoger de quién querían comprar la energía. Y el envío de las plantas energéticas eran enviados por un modelo matemático, o sea, por costo, y no por precio. Creo que aquí también en Perú es así, no sé. Y en Brasil hasta ahora hacemos esto, ¿no? Por el envío de costo. O sea, eso fue un poco diferente de los modelos liberales. En los modelos liberales el despacho está hecho por el costo. Bueno, como nós temos grandes hidroelétricas, nadie quiso cambiar estas cosas.
Então, temos despachos envio com modelos matemáticos. Agora, essa liberalização ocorreu sucedeu e aún assim se encontrava na época, as pessoas creiam que era necessário haver uma planificação e há alguns autores, por exemplo, Pérez Ayaga, é um autor famoso de regulamentação e ele é de Florença, também de MIT. Bueno, ele deixa bem claro que aunque em uma economia de mercado, em uma economia que tem competição, é importante haver um órgão que aumente a informação de los agentes. É necessário ter um órgão que mire a largo prazo e que haga estudos de planificação. Então, ele habla que aún em mercados competitivos, a planificação é fundamental, é necessária. E é interessante porque Brasil, para fazer essa reforma, ha contratado uma empresa inglesa que utilizou o modelo inglês e tentou aplicar o modelo inglês em Brasil. O sea, lo mismo que lo que ha hecho el gobierno Thatcher, quería utilizar en Brasil. Y la propuesta de este modelo, que era bastante liberal, llevaba en consideración la creación de un instituto de desarrollo del sector eléctrico para hacer la planificación. Entonces, mesmo em uma reforma bastante liberalizada, também estava previsto a criação de uma entidade para fazer a planificação. Então, se falava que o papel vai ser desenvolver estudos técnicos, ajudar na implementação de decisões políticas, colaborar com as análises do Ministério de Minas e Energia e o Conselho Nacional de Política Energética. Então, todo isso estava previsto em esta proposta que ha sido apresentada para a reforma do setor. ¿Y cuáles eran las justificativas en esta época? Bueno, se decía que el grupo de GCPS, que son de técnicos de Eletrobras, y que funcionaba en el momento en que el modelo era estatal, no podría funcionar en un modelo en que habría agentes privados. ¿Por qué? Porque la Eletrobras tendría que competir con los agentes privados. ¿Y cómo ella podía hacer esto? ¿Cómo ella podía hacer la planificación y al mismo tiempo competir? Habría un conflicto de interés. La planificación tendría que ser hecha por una entidad que fuera independiente, que no tuviera intereses en el mercado. E também decían, como vamos a ter muitos agentes privados nuevos, imagina se criamos um comitê com todos os agentes e para eles fazerem a planificação. Seria muito complicado para todo isso. Então, esta proposta preveía que seria necessário criar uma entidade, um órgão de planificação e que então seria uma planificação de generação e que seria também indicativo, quer dizer, não é o que se foi planificado tendría que ser construído, podría ser una indicación de rumbo, pero no que tenía que ser ejecutado lo que fue planificado. Y los estudios serían importantes para indicar um caminho por onde o setor energético poderia caminhar. E aún com todo esto, mesmo com o governo, com os estudos e todo isso, o governo não se sabe por quê não ha seguido esta ruta, este caminho. Ele decidiu criar um comitê dentro do ministério. E em este comitê
um comitê que seria coordenado, um comitê que seria coordenado por o secretário de Energia do Ministério, tinha um secretário executivo da Eletrobras e uma série de membros do corpo técnico da Eletrobras participando deste CCPA. Bueno, todo isso foi uma... Havia um verdadeiro conflito de interesse utilizando técnicos da Eletrobras em uma planificação dentro do Ministério, porque tinha que ser utilizado estes técnicos, porque o Ministério não tinha um corpo técnico para fazer isto. Então o Ministério disse, eu tenho secretário, vou prestar os técnicos da Eletrobras, eles continuam em Eletrobras, mas me vão ajudar na planificação dentro do Ministério. E também foram criados comitês técnicos. E, bueno, praticamente não resultou nada novo neste período. Não houve uma planificação. Aquilo se ha visto que não ia funcionar. Bueno, em abril de 2001, não só por isso, mas houve outros fatores. A falta de planificação ajudou a chegar a um grande racionamento de energia em Brasil, o maior da história do país. Han tenido que cortar, todos os consumidores han tenido que cortar 20% de sua conta de energia, da última conta. Se quem não cortava ia receber uma multa, se não diminuía 20% de sua conta. E se não hiciera isso, ia quedar 3 dias sem luz. Ou seja, foi algo dramático. O produto interno bruto ha caído, perdas grandes. E em esse momento que houve parte da mudança do câmbio de governo com relação a este racionamento de energia. Foi contra impopular. E foi nesse momento que... Bom, mas quais são as razões para o racionamento? Bueno, quais foram as razões para o racionamento de energia? La línea roja es la demanda, y la línea azul es el crecimiento de la capacidad instalada. ¿Qué cosa vemos hasta 2000? Que la demanda crece más que la capacidad instalada. No aumentó la capacidad suficiente para atender a la demanda. Entonces, ¿por qué no hubo un aumento? Porque el mercado estaba suelto. La idea era que cada investidor se iba a inspirar en el precio del mercado spot y iba a construir su planta y entonces él iba a vender su energia en el mercado spot. En un país energético como Brasil, si tienes grandes almacenajes de electricidad, si tienes muchos periodos de... El precio del mercado spot puede quedar muy bajo. Pero si tienes disminución de la energía, el precio va a aumentar rápidamente, pero no vas a tener tiempo para hacer las plantas. Entonces, esta parte más alta en el momento de racionamiento. O sea, antes del momento de racionamiento el precio estaba acá abajo. Entonces, ¿cuál es el señal que el mercado estaba recibiendo? El precio está bajo, no necesitan construir plantas. Bueno, si yo soy emprendedor termoeléctrico, yo quiero construir mi planta, yo voy a vender mi planta a energía producida para el mercado spot. Si yo tengo 3 años de buena hidrología, yo voy a tener pérdida porque mi planta no va a seguir, no voy a tener contrato. Entonces, este modelo se ha vuelto, ¿no? Pudieron ver que era muy problemático. Entonces, hay un profesor, Kelman, del sector eléctrico, que era regulador en la época de la Agencia de Aguas, coordenó un grupo que ha sido responsable para hacer un informe, que fue el informe Kelman, para analizar las causas de la crisis. Pero uno de los motivos de la crisis de energía en Brasil fue
esse CPE, que foi o comitê criado no Ministério, não contava com recursos técnicos suficientes, tampouco com personal permanente e motivado, e dependia de Eletrobras para realizar suas funções, o que caracterizava evidente conflito de interesse. Então, ele põe ele diz que o hecho de não ter uma entidade é uma parte da culpa de lo que sucedió. Então, em este momento que eu empiezo, eu estava na universidade, sou invitado para participar, para entrar no governo e pensar na nova reforma. Então, ¿qué nosotros pensamos? Vamos a aprovechar todo lo que tenemos de bueno en la primera y vamos a hacer la corrección de lo que está equivocado. ¿Qué cosa teníamos de bueno? Era la creación de la agencia reguladora independiente, un operador nacional de sistema independiente, la creación del mercado atacado, tivemos a privatização de distribuidoras, ou seja, houveram vários hechos positivos. Pero o grande problema qual era? Porque os investidores não queriam investir, porque eles diziam, mira, se eu dependo do preço do mercado spot, eu vou ter muito risco, eu não vou invertir em esta condição de mercado spot. Entonces nosotros hemos dicho, bueno, vamos a dar contratos a largo plazo, contratos de 15 años, 20 años, para que las hidroeléctricas de 30 años también. Entonces, estos contratos iban a ser a través de subastas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros salimos de un sistema que ellos decían que había una competición en el mercado. ¿Qué cosas competir en el mercado? Yo construyo mi planta, financio y estoy disputando con otros para poder vender en el mercado spot. Yo puedo vender en el mercado spot o puedo también no vender nada y voy a tener que cerrar. Entonces cambiamos esto por un sistema en que hay una competición por el mercado. O sea, yo hago un proyecto, voy a una subasta y si gano la subasta, yo voy a tener un contrato a largo plazo y con este contrato yo voy al banco de desarrollo, el banco de desarrollo acepta mi contrato como garantía y entonces yo puedo hacer un proyecto y puedo entonces invertir en este sector. Y eso atrajo mucho capital privado. Hay subastas de eólica, hay subastas de todas, de hídrica, de termoeléctrica, eólica, solar, biomasa, o sea, hay subasta, hay algunos subastas de eólicas que tenemos varios proyectos, más de 600 proyectos que quieren participar. ¿Por qué? Porque ha sido muy fácil para el investidor, para el sector privado. ¿Qué cosa necesita? Necesita solamente hacer un proyecto, ¿no? Y proponer un costo y después él tiene 20 años de ingresos garantizados. Entonces, eso ha traído muchas inversiones. Entonces, tenemos dos ambientes, un ambiente que es regulado, donde están distribuidoras, donde las distribuidoras solo pueden comprar energía a través de subastas. ¿Por qué hemos hecho eso? Justamente porque antes teníamos distribuidoras. Las distribuidoras no compraban energía de la planta con menor precio, ellas terminaban comprando a veces de energía más cara de una planta del propio grupo de la distribuidora, o sea, del propio grupo económico de la distribuidora, o sea, autocontratación o un self-billing. O sea, bueno, vamos a terminar con esto. Usted que distribuye no puede escoger de quién quieres comprar. Usted solo puede comprar en una subasta pública del que venda la energía más barata. Entonces de ahí tenemos la subasta. Y por otro lado tenemos un mercado libre, donde los grandes consumidores no necesitan contratar de la distribuidora, ellos pueden contratar
directamente del comercializador ou del generador, ou seja, através de contratos bilaterales. Bueno, e com tudo isso hemos dicho, vamos a criar o IDSE que havia sido previsto no início da reforma. O nome acabou sendo Empresa de Pesquisas Energéticas. Então, esta concepção de AEPE parte de uma concepção que era fundamental adoptar um Estado, dar a adotar ao Estado brasileiro instituições basadas no conhecimento, na ciência técnica, com modelos e ferramentas, com base de dados adequadas para a formulação de políticas. Porque quando eu cheguei como vice-ministro no Ministério, havia cambiado de governo, cambiou todo o equipo, não havia memória, não havia modelos, não havia base de dados, não havia técnicos. Bueno, não tínhamos nada, tínhamos que começar desde zero. A cada cambio de governo, não? Se perde toda a memória. Então, a cada cambio de ministro, tienes que começar de zero. Então, tinha que haver uma organização de Estado, ou seja, uma organização permanente, que estivesse durante todos os governos, com modelos, ferramentas, dados, e que fuera um apoio para o governo que estava entrando. Então, cambia o governo, cambiam os dirigentes da EPE para serem da confiança do governo, pero os técnicos são todos os mesmos. ¿Por quê? Porque os técnicos têm uma função de Estado, eles não têm uma função de governo. Então, eles estão allá para seguir a orientação política e apoiar as tomas de decisões. Então, é importante essa diferença. Eu não sei se em espanhol, em Brasil se diz, temos uma diferença entre o que é atividade de governo e o que é a atividade de Estado. A atividade de Estado é a que a largo prazo, que não está dependente do governo que está allá. Por exemplo, uma atividade de Estado típica é a agência reguladora. Ella tiene que ser independiente, ¿no? Entonces, la agencia reguladora no está relacionada con el gobierno. Por ejemplo, en Brasil el mandato del director de la agencia reguladora no coincide con el gobierno. Cuando llega un nuevo ministro, él já tem uma agência reguladora que foi um dirigente que foi indicado no governo anterior. Ou seja, esse dirigente passou por a aprovação do Congresso e ele tem estabilidade. Então, essa é uma atividade de Estado. Que é uma atividade de governo? A atividade de governo é com relação a ser política. Só o governo tem legitimidade para ser política, porque ele recebeu os votos. Então, uma grande equivocação é que alguém de uma atividade de Estado, ou seja, um tecnocrata, haga política. Porque ele não pode ser política, porque ele não tem ele não ha recebido votos. Ele tem conhecimento técnico, pero a toma de decisões, quem tem a legitimidade dos votos. Então, a agência de planejamento, ela tem essas duas características. É uma atividade de governo e uma atividade de Estado. Uma atividade de governo porque vai ajudar ao governo a tomar decisões políticas. Pero é uma atividade de Estado, ¿por quê? Porque estás fazendo uma planificação para muitos anos, a largo prazo. Estás criando um banco de dados, de informações que vão servir vários governos. Estás desarrollando base de dados que vão servir a vários governos. Então, ela também tem essa dupla característica. Então, ha sido criada a EPE em 2004, que começou a operar em 2005. E essa é uma questão importante se vocês vão criar um instituto, uma agência cá.
¿Cómo es que ustedes van a financiar? ¿Cómo viene el dinero da EPE? Tienes dos maneras de tener presupuesto. O sea, puede ser una empresa dependiente es la que usa el dinero de la Unión, de los impuestos. O puede ser independiente, entonces tienes una fuente de recursos propios que viene de prestación de servicios que haces. A EPE empezó como una empresa independiente. Fue una gran ventaja. Por ejemplo, cuando tenemos cuestión de la fiscal, a EPE, cuando era independiente, ella no tenía problemas con o sea, ella tenía bastante libertad con relación a contratación, una serie de libertades que una empresa dependiente no tiene. Bueno, ella tenía su dinero de un contrato entre a EPE y el ministerio. O sea, a EPE hacía una propuesta, hacía los estudios y el ministerio pagaba a EPE por los estudios. Infelizmente la cosa no caminó, no ha salido bien. ¿Por qué? Porque hubo un conflicto los técnicos de EPE, entre técnicos de EPE y técnicos del ministerio, porque para liberar los recursos, el técnico del ministerio tenía que aprobar los estudios de la EPE. Entonces tenía que ser aprobar los estudios, y muchas veces los estudios no eran aprobados, porque había una discusión entre un técnico del ministerio y un técnico de EPE, y esto ha creado un problema. Entonces la EPE pasó a ser una empresa dependiente, pasó para la Unión. O sea, el dinero viene directo del Estado para la EPE. El problema es que cuando hay restricciones en el presupuesto, la EPE sufre. Para crear a EPE, si ustedes llegan a crear una institución, en el decreto de creación de la EPE ha autorizado la contratación sin concurso público de pessoas por 36 meses, o sea, técnicos por 36 meses. ¿Por qué esto es importante? Porque es la cuestión del huevo y de la gallina. O sea, yo he sido nombrado presidente de la EPE, pero ¿cómo hago el plano de cargos y salarios? Entonces necesitas personas. ¿Cómo tienes que para hacer los procesos? También necesitas de personas. Entonces los primeros técnicos han sido jubilados de Eletrobras o de Petrobras, o sea, jubilados de otras instituciones que han sido contratados para ayudar en el montaje de la empresa. Al mismo tiempo, han sido muy útiles porque después nosotros hemos hecho el primer concurso público y en el concurso público han entrado jóvenes muy brillantes. La mayoría de ellos compuestas con mestrado, doctorado, maestrías, pero con muy poca experiencia. O sea, salieron de la universidad y estaban ya trabajando. Entonces todos nosotros sabemos que aunque tengan mucho entrenamiento, ellos necesitan tiempo de experiencia. Entonces algunos de ellos nunca habían visitado una planta eléctrica o una termoeléctrica, la transmisión. Ellos habían hecho estudios, pero la vivencia de práctica ellos no la conocían. Entonces yo llamaba a estas personas más, ¿no? Yo llamaba a los que tenían pelo blanco y ellos tenían una misión ellos habían tenido años de actividad en Eletrobras, en otra entidad. Entonces ellos tenían una función de pasar la experiencia de ellos para los más jóvenes que estaban entrando, estaban empezando. Entonces un mayor, por ejemplo, el nuevo actual del presidente de EPE, Bajau, él entró en el primer concurso que yo he organizado en la EPE. Entonces él ha entrado, él tiene doctorado en energía. Pero empezó joven, ¿no? Él empezó como técnico, después pasó por un cargo. Un cargo de consultoría, después para superintendente, después para director, ¿no? Y otro para presidente, ahora para el presidente de empresa. Y claro, las personas cuando empezaron a trabajar con algunos de estos que tenían pelos blancos.
o sea, que le han dado la experiencia. Entonces, esto es muy importante para poder pensar cómo empezar esta empresa, cómo comenzar esta empresa. Entonces, ¿cómo es la estructura del sector energético? Entonces, tienes el Consejo Nacional de Política Energética, que es un órgano que tem vários ministros, ministro da Economia, de Meio Ambiente, ministro de Ciência e Tecnologia. Por que temos vários ministros? Porque a energia é um assunto, um tema transversal. Está relacionada com o meio ambiente, ciência e tecnologia, está relacionada com a área de impostos, ou seja, com a agricultura, ou seja, está em todas as áreas. Então, abaixo disso está o Ministério da Energia, que formula as políticas. Então, tem um comitê, tem a EPE, que está relacionado com o Ministério, e que é uma empresa que está relacionada com o Ministério da Energia e Minas, que tem sua autonomia de ação. Vou acelerar um pouco. Bueno, temos um conselho consultivo, não é um conselho, é um conselho consultivo, que são agentes, representantes de secretários de Estado, dos transmissores, distribuidores, do setor de gás, setor de petróleo, setor de fontes alternativas, que têm que formam, que hacen um conselho e que chegam a assessorar, bueno, não assessorar, pero com quem nós discutimos em tempos, em reuniões trimestrais, as grandes linhas de trabalho da EPE. Então, a EPE tem três funções principais, que Barral vai detalhar. Planificação. Planificação integrado não é só energia elétrica, é com gás natural, petróleo, fontes renováveis, nuclear, eficiência energética, produção e divulgação de informação e o apoio ao governo em la toma de decisões. Então, aí a parte dos recursos energéticos. Que eu vou, dado o tempo, ter que passar muito rápido. Devido ao tempo, vou ter que passar muito rápido. Por exemplo, para ter uma hidrelétrica, tens que ter os estudos de inventário, não? Ver a parte da divisão, ter estudos de avaliação, onde podemos ver os efeitos sinérgicos e acumulativos dos impactos ambientais. Também temos estudos de viabilidade, temos a viabilidade técnica e econômica, e também temos estudos de impacto ambiental. Bom, todo isso tem que, todo isso a EPE faz esses estudos ou contrata. E depois temos a subasta. E a EPE é responsável por a habilitação das empresas que querem participar da subasta. E temos os planos. Então, temos planos, um plano a largo prazo, que são mais de 30 anos. Hemos feito 2008 até 2030. Então, estamos trabalhando no plano para 2050. Então, também temos o plano que é atualizado a cada ano. E também temos a subasta. Plano de largo prazo, qual é o objetivo? É ver as grandes tendências tecnológicas. Vamos ter carro elétrico? A discussão, vamos a ter um carro elétrico, qual vai ser sua participação, qual é o papel do armazenagem, qual é a função da generação, distribuição, ou seja, temos que mirar o futuro. Por exemplo, vamos a construir usinas, vamos a ter umas plantas nucleares. Bueno, então são temas que nós temos que mirar o desenvolvimento de tecnologias. Este plano é um dos trabalhos a largo prazo. Temos o plano de médio prazo.
vas a desver qué líneas de construcción van a ser hechas, qué cosa va a indicar a generación, cuál es la que vas a seguir. Pero son indicativos, ¿no? Porque lo que va a definir lo que vamos a hacer son las subastas. Entonces es importante que el PDE ele hace una análisis y dice, bueno, hay un riesgo de problema de energía de acá a 5 años. Entonces yo ya sé que va a haber un problema de acá a 5 años. Entonces puedo ir anticipándome. Yo que digo en Brasil es que 3 años para quien está planificando ya va a ser pasado, ¿no? Porque en menos de 3 años no vas a hacer nada. Entonces, quien planifica tiene que estar siempre pensando en 3 años, ¿no? Más allá de 3 años, ¿no? Si es cuestión de hidroeléctrica, tiene que estar 6 años adelante de lo que puede suceder. Hay también en Brasil una área que no está unida al sistema nacional. También hay una planificación para esa área. Tem os planos específicos de transmisión. O PET é que determina as linhas que vão ser construídas, então tem um horizonte de 6 anos. E o PELP está relacionado com o que podemos fazer em linhas de transmissão a partir do 7º ano. Então, o que está no PELP vai depois para o PET posteriormente, né? E daí depois vai para a subasta. Aí também a parte de gás, né? De gasodutos. Hay una mudanza en la ley de gas y los gasoductos no son de estudios de EPE, pero antes ella tenía el estudio de definir las tuberías, los gasoductos. Tenemos también la parte de recursos de petróleo, ¿no? A EPE hace un análisis que mira todas las cuencas petrolíferas de gas y ve cuáles las áreas, el potencial de las áreas, ¿no? Y eso es importante para orientar las subastas de petróleo y gas. Outra questão, outro tema importante é a informação. Então, a EPE tem uma série de... Eu vou dar um exemplo do EIA dos Estados Unidos, porque a EPE também faz o que o EIA faz em Estados Unidos. Ou seja, a EIA em Estados Unidos é uma entidade 100% pública, em um país que tem uma economia de mercado. Por que quero chamar a atenção disto? Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho uma economia de mercado, não necessito planificação. Eso no es verdad. Las economías de mercado necesitan de planificación. Bueno, estoy pasando porque ya acabó el tiempo. Bueno, sistema de información. Nós tenemos o AES, um sistema que tem informatizados, que todas as usinas que participam dele, todas as hidrelétricas estão cadastradas com toda a informação. Temos um sistema simples que capta a informação das distribuidoras de energia para que podamos fazer projeções de mercado. Também temos sistema CISOR para ver o pressuposto, quer dizer, qual é o preço da subasta, porque temos que fazer isto antes. Então, temos dados de custos, temos um Infogás, um sistema que está relacionado com a demanda de gás das distribuidoras. Temos SAGAS, um sistema que tem os custos unitários para fazer a planificação de los gasodutos. Temos um banco de dados do sistema de medições anemométricas, e todas as eólicas que ganham uma subasta têm que pôr torres de medição de ventos, de aires, e essa informação vai para um banco de dados da EPE e que tem a medição de los ventos de todos os parques contratados.
Todos los datos energéticos también vienen a través del sistema, un sistema de transmisión. Bueno, son muchos productos, muchas cosas. Bueno, calculadora 2050, en cuestión de los gases, estufas, cualquier persona puede entrar y hacer escenarios hasta 2050 y calcular, dependiendo de la demanda, dependiendo de oferta, cuáles son las emisiones de gases. Trazer uma forma de se comunicar com a sociedade, um sistema que está na computadora. Todos esses sistemas, alguns deles são livres, né? São abertos, ou seja, se entra no site da EPE, pode utilizar estas informações. Não vou passar mais rápido, mas são vários sistemas, WebMap. É um sistema que temos no mapa, nos planos, todas as plantas, linhas de transmissão, os sistemas ambientais. Então você pode ver em cada área, né, que é o que há. Deixa eu passar aqui. Finalmente, a última que eu vou falar é com a assessoria. Bueno, nosotros prestamos una cantidad enorme de estudios, ¿no?, que solicitados por el Ministerio. Entonces, toda acción que el Ministerio quiere hacer, él solicita un estudio de EPE. Entonces, cuando entendiendo que dice la usina nuclear de Angra 3, que la obra estaba paralizada, si debía seguir o no, recomendó un estudio, solicitó un estudio de EPE. El precio de Itaipu, también EPE hizo el estudio. Después el gobierno dijo, quiero tener un programa muy grande de eficiencia energética. Entonces hay un programa de casas populares, ¿no?, de poner painel solar, de energía solar para estas casas. Y entonces tenemos varias cosas. ¿Quién va a tomar la decisión? El Ministerio. EPE es el brazo técnico que hace los estudios para que el Ministerio llegue a tomar su toma de decisiones. Entonces, yo quería terminar, pasado de mi tiempo, pero yo lo quería terminar diciendo, es muy importante el interés del Ministerio tener una institución que es permanente y que pueda tener la memoria de la política energética, o sea, que pueda tener una base de datos y que esta base de datos va a permitir al que llegue al poder tener mejores condiciones para tomar las mejores decisiones con relación a política energética. Bueno, no sé si vamos a tener tiempo para preguntas, pero muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Mauricio, asiento, por favor. Muchas gracias a Mauricio Tolmasquín por esa presentación. Creo que el tiempo nos gana, pero tenemos espacio para una o dos preguntas, si me las hacen llegar, por favor. En tal caso, Mauricio, yo sí quisiera preguntarte, en mi terrible portugués, uma vez que a planificación... Sí, en español, de acuerdo, gracias. Una vez que la planificación está hecha, Mauricio, que los estudios están avanzados, esta oficina, que es una herramienta para la toma de decisiones del Ministerio de Energía en Brasil, ¿cuántas presiones recibe del sector privado y del mismo sector estatal para que modifique esa planeación? Pergunta muito importante. Bom, eu recebia número enorme de agentes, todas as associações, eólica, solar, hidrelétrica, pequena central hidrelétrica, todos vão fazer pressão. Bueno, pero essa pressão hace parte de tu posição. Ou seja, usted tiene que escuchar, atender, escuchar y atender en lo que sea posible. En lo que es posible no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces, yo no era una persona muy popular.
porque yo escuchaba, pero la mayoría yo decía, no va a ser posible. Pero yo yo no soy candidato, no soy nada, no tenía que ser popular. Yo soy un técnico, yo tengo que hacer lo mejor que pueda hacer. Claro que tengo que ser cordial, tengo que escuchar, pero con relación al ministerio, ahí es una cuestión más delicada, ¿no? Y que quería hablar un poco más sobre esto. Un tema muy importante. ¿Sabe por qué se llama empresa de investigación energética y no planificación energética? Porque en la época el ministro me dijo, mira, Tomás, tú vas a crear una empresa, pero el ministerio es acá en Brasilia. O sea, no estás creando otro ministerio en Río. Yo soy el ministro. Entonces, quien hace la planificación es el ministro, no es EPA. Entonces, yo le dije, no te preocupes, yo no voy a hacer ninguna planificación. Yo voy a hacer los estudios. O sea, el plan está hecho por EPE, pero solo es publicado, ¿no?, por el ministro. O sea, el plan de largo plazo está hecho por EPE, pero quien lo publica es el ministerio. Entonces, no puede ser diferente, porque quien tiene quien debe tomar la decisión política es el ministro, no soy yo. Entonces nosotros tentamos, hubo algunos problemas, claro, ¿no?, como siempre, pero yo digo que el 98% que lo que hace EPE, o sea, el ministerio aceptaba lo que EPE hacía en un 98%, porque un estudio técnico bien realizado tiene una fuerza muy grande. Es muy difícil que hagas un estudio técnico y una decisión política no está bien. Entonces, el estudio técnico tiene su fuerza. Y claro que hay que tener un buen senso de todas las partes para llegar siempre a un acuerdo, ¿no? Esto es una pregunta grande, pero a ver si la podemos sintetizar, ¿no? ¿Cómo implementar en el Perú un organismo independiente de planificación minero-energético? 3 pistas, 3 recomendaciones. Bueno, primera recomendación es un órgano independiente en el sentido de que tiene un cuerpo técnico autónomo, pero los dirigentes no son, ellos tienen que ser nombrados por el ministro. O sea, cuando yo he creado la EPE, yo tenía una duda, porque la agencia reguladora, el ministro nombra, después va para el Congreso y después él no puede demitir, no puede sacarlo. Solo por un caso muy grave, ¿no? Entonces el presidente del EPE, él es una persona de confianza del ministro, ¿no? Porque se pone a alguien que tiene que apoyar la política, que no es de confianza del ministro, no va a confirmar. Pero los técnicos, ellos sí son estables, ¿no? Ellos son los mismos desde la creación. Entonces, cambia el presidente de la EPE, pero no cambia la estructura, ¿no? Los modelos, la base de datos, todas las informaciones, estos están allá. Ellas son un activo del Estado brasileño. Se lleva un activo del Estado peruano para ser utilizado por el gobierno de turno. Entonces, quien hace esto va a dejar, ¿no?, una herencia para los próximos gobiernos. Que cuando llega no va a partir de cero, ¿no? Sino él ya tiene una gran cantidad de datos para ayudarlo. La segunda recomendación es preocuparse por la excelencia. Se baja algo, es decir, pero si no estoy equivocado, 70% de los técnicos de EPE tienen posgrado. Tienen maestrías, posgraduación, posgrado. Entonces es fundamental tener la competencia técnica, o sea, garantizar que este órgano es un órgano con eficiencia técnica también.
Entonces la cuestión es analizar el tema económico. ¿Cómo va a ser la financiación de este órgano? No es una cosa simple. Como dije, nosotros hemos intentado dos modelos. Uno de ser un órgano que prestaba servicio y que ganaba dinero con eso, y que prestaba también para el gobierno. Esto no funcionó. El otro es en que nosotros recibimos dinero del Estado, pero como estamos en crisis, vamos a tener problemas también de recursos para el funcionamiento del órgano. Entonces tiene que mirar esta cuestión de financiación. Mauricio, porque tenemos que dar paso al coffee break. Quisiera que nos ayudaras con estas respuestas muy puntualmente. ¿Cuánto tiempo tomó a EPE tener personal calificado y dar resultados? ¿Fue inmediato? ¿Demoró? Al final del primer año, nosotros ya estábamos produciendo el primer plan decenal. O sea, EPE empezó con la gente que ya tenía más experiencia, que tenían los pelos blancos. O sea, en el primer año pudimos producir un primer plano. A nivel nacional, ¿tiene sedes en cada estado de Brasil? ¿Hay presencia de ustedes en todo Brasil? No, tem uma previsão legal de criar escritórios. Queríamos crear oficinas, pero nunca hubo dinero para esto. Entonces es todo virtual, de una forma virtual. No tenemos oficina en otros lados. Coordinamos con otras comisiones, con partes del mercado, distribuidores, o sea, que sean de las líneas de transmisión. O sea, vamos coordinando, conversando con el área del gas, con todos. Entonces hacemos una reunión en EPE, ellos vienen, se acercan y mandan informaciones también por el sistema informático. Un aplauso para Mauricio Tolmasquim, por favor. Muchas gracias.